Bienvenidos, estimados hermanos, a estas jornadas de formación construyendo un laboratorio de diálogo, retos y desafíos de la catequesis. Ya estamos en esta cuarta jornada. Miren, hemos pasado la luz sinodal, la luz catecumenal, la luz misionera. Y esto nos está ayudando a fortalecer esto que queremos construir, este laboratorio de diálogo. Ya en la última sesión nos ha indicado que nos hemos olvidado de este lenguaje que toque el corazón, evangelizar desde la familia. Y es necesario una formación de catequistas misioneros. Y hoy vamos a tener la luz de la evangelización. Entonces, comencemos y aprovechemos esta jornada. Bienvenida, Kelly, y comenzamos con la oración. Bienvenido, muchas gracias, bienvenidos a todos. Bueno, mientras Marcial va compartiendo en pantallas esta oración para que vayamos siguiendo, bueno, pues tenemos todos una pequeña luz, un foquito, tenemos la luz del... Entonces nos va a colaborar esto para ir profundizando. El Señor es la luz del mundo, el que le sigue no camina en la oscuridad, sino que tiene la luz de la vida. Necesitamos esa luz para superar todas las tinieblas que se oponen a la labor evangelizadora de nuestra Iglesia. Con la claridad que nos da su luz, encontramos caminos pastorales eficaces para nuestra Iglesia en salida misionera. Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y la luz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos nosotros. Amén. Jesús no viene a resolver nuestros problemas, a decir a los hombres y mujeres lo que han de hacer, sino para alumbrarles, quiere que nosotros mismos, de libertad gozosa, decidamos la forma en que debemos actuar. Lectura del Evangelio según San Juan. Jesús volvió a hablar a la gente diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará a oscuras, sino que tendrá la luz de la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta resonancia vamos leyendo nosotros cada uno en nuestras casitas y vamos meditando en silencio qué es lo que nos quiere decir con toda esta lectura. Mensaje del documento de Aparecida. El discípulo camina hacia la santidad. Vivirla en la misión lo lleva al corazón del mundo. Por eso, la santidad no es una fuga haciendo el intísimo o hacia el individualismo religioso, tampoco un abandono de la realidad urgente de los grandes problemas económicos, sociales y políticos de América Latina y del mundo, y mucho menos una fuga a la realidad hacia un mundo exclusivamente espiritual. Conscientes de que Dios Padre nos contempla con amor e iluminados por la luz de Cristo resucitado, nos brinda, iniciamos el trabajo de preparación a la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe con la bendición del Señor. Amén. Muy bien, agradecemos a la hermana Kelly, hermano Marcial, por iluminarnos con la lectura de este evangelio referente
a este cuarto encuentro que hoy vamos ya estamos dando inicio. Vamos a presentar al querido presbítero Ariel Baramendi, sacerdote de la Arquidiócesis de Cochabamba, Bolivia, en servicio en la Santa Sede en Roma, periodista y comunicador, licenciado en Ciencias de las Comunicaciones por la Pontificia Universidad Salesiana, doctor en Teología Pastoral por la Pontificia Universidad Lateranense, con una investigación sobre la pastoral digital. Es experto en alfabetización digital y pastoral informática. Trabajó en el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales y actualmente desempeña sus funciones en la Secretaría General del Sínodo de los Obispos en el Vaticano en Roma. Damos la bienvenida al presbítero Ariel Baramendi. Adelante, querido presbítero. Bienvenido, hermano. Bueno, muchísimas gracias por ese entusiasmo con el que me presentas. Mucho gusto, Johnny. Y un saludo a Marcial, que me ha invitado, y a todos los que están presentes. Creo que mucha gente no conozco. Es una oportunidad para mí para poder compartir con ustedes algunas experiencias, ¿ya? La charla que he querido dar hoy día, la he querido grabar antes porque yo a esta hora estoy en mi casa y para tener seguridad de que funcione bien el internet y todo, la he grabado hace unas horas. Es un fruto de una reflexión y también de la experiencia sobre todo. Voy a usar un lenguaje, espero usar un lenguaje provocador incluso para interpelar y estimular digamos, poner ahí una piedrita en el zapato que nos recuerda también nuestra vocación comunicadora. Entonces, la dinámica que yo le he propuesto a Marcial Rivero es dar la charla a través de esta videoconferencia grabada hace unas horas para ustedes y después empezar un diálogo abierto, que me pueden preguntar lo que quieran sobre el tema, sobre el trabajo que hago, sobre mi vocación. Soy comunicador y creo que mi vocación de comunicador es una vocación dentro de mi vocación. No entiendo uno sin lo otro. Y de eso doy gracias a Dios. Entonces, ojalá que pueda transmitir algo esta noche, para ustedes esta tarde. Aquí son las 10 de la noche. Entonces, si les parece, vamos a lanzar el video de la conferencia y después seguimos adelante. Evangelización, solo informar. A continuación reflexionaremos sobre el tema de la comunicación en la iglesia, más concretamente sobre la evangelización y su relación con la información. Esta ponencia lleva el nombre de evangelización, solo informar. Entonces veremos si ambos verbos están relacionados o si se complementan y en qué modo. Compartiré mi experiencia directa con la pastoral de la comunicación y de la información, pero sobre todo intentaré transmitir algunas sugerencias, fruto de mi reflexión de los últimos meses, al preparar mi participación en estas jornadas organizadas por la Conferencia Episcopal de Bolivia. De entrada quisiera aclarar que la evangelización abarca la vida misma de la iglesia, es decir, que al referirnos a la tarea de evangelizar, indicamos un estilo de vida, una actitud y una tarea que es el producto de la fe. La evangelización es la consecuencia directa del encuentro personal con Jesucristo, que nos dice, vayan pues y hagan mis discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, podríamos decir que ese anuncio se puede y se debe realizar en todos los círculos y aspectos de nuestras vidas.
Aquí justamente nacen los carismas. Por eso, en la familia católica, hay quienes se dedican a la enseñanza, a los niños, a los enfermos, a los jóvenes, etcétera, etcétera. Por tanto, nos damos cuenta que la comunicación en general es transversal en la vida de la iglesia y en su tarea evangelizadora. Pues en palabras sencillas, queremos comunicar el Cristo muerto y resucitado. Deducimos entonces que la evangelización y la comunicación son palabras sinónimas. Veamos los niveles de la comunicación. Ahora bien, la comunicación también es un mundo en sí mismo. Es necesario conocerlo y estudiarlo. Por ejemplo, existen varios niveles de comunicación y de lenguajes. No es lo mismo enviar una carta formal o una cadena de oración por WhatsApp a todos mis contactos o imprimir un aviso parroquial o el afiche de la reunión del grupo juvenil. Los niveles de comunicación son muy distintos. Por eso tendremos que conocer y diferenciar los tipos de lenguaje con los que habitamos y ejercemos la comunicación. Normalmente el lenguaje corresponderá al tipo de organización y al tipo de sujeto con el que vamos a comunicar. Menciono solo algunos ejemplos. El lenguaje institucional. Una institución utiliza un lenguaje formal. Por ejemplo, si es un organismo local, nacional o internacional, ha de comunicarse a través de un portavoz, de un encargado de prensa, y lo hará con documentos, notas de prensa y comunicados oficiales. Obviamente el lenguaje será serio, escueto y técnico, a veces con vocabularios que no entendemos. El lenguaje periodístico. Aquí entramos en el mundo de la información que asume un lenguaje ágil, sintético, pero a la vez ilustrativo, porque, perdón por la redundancia, debe informar, entretener y formar. Idealmente, estos contenidos pretenden llegar al mayor número de personas, por lo que los títulos tienen que ser verdaderos ganchos que atrapen al lector. Añado también aquí un tema técnico y desconocido para muchos. Hoy, el lenguaje periodístico tiene que ser pensado y tiene que nacer para el ámbito digital. Hoy se escribe para Internet. Los textos que nacen para Internet precisan de ciertas características que harán que ese contenido no se pierda o desaparezca en el océano de Internet, sino que sea fácil de encontrar, por ejemplo, en Google. En palabras técnicas, este contenido informativo debe ser indexado correctamente para que aparezca entre los primeros resultados de la búsqueda que realizan los usuarios. Si no, simplemente es un texto que nunca se encontrará. Preguntémonos, ¿cuánto eficaz podría ser un boletín informativo en el que se publica un texto larguísimo que ni siquiera tiene negrillas, no tiene espacios y no tiene subtítulos? ¿Cuánta gente podrá leer un texto de esa naturaleza? Hablemos de otro tipo de lenguaje, la narración. Últimamente ha tomado mucha fuerza el estilo de la narración o de contar testimonios. Tendríamos que decir que más que un tipo de lenguaje, aquí hablamos de un género que permite transmitir experiencias de vida, generar empatía y emociones desde la vivencia de gente común como nosotros o de personajes importantes de nuestro contexto. Pensemos, por ejemplo, en aquellos héroes o santos anónimos de los que no hablan los grandes medios de comunicación, o el testimonio de una conversión, de superación personal o de la vocación sacerdotal o misionera. Dicen que todos tenemos una gran historia que contar, pero lo más importante es saber cómo contarla. Otro tipo de lenguaje, otro género, la entrevista. Al igual que la narrativa, la entrevista es en sí misma un género
de escribir y de comunicar. Es fácil de leer y por tanto de comunicar con ideas concretas en cada pregunta y respuesta. Hoy en día están de moda, por ejemplo, los libros en formato de entrevista. Otro estilo de comunicación, las redes sociales. ¿Qué lenguaje se usa en las redes sociales? Preguntémonos, ¿cuál es el lenguaje de las redes sociales que tanto se han popularizado en esta última década? Estas redes o social media han alterado nuestra forma de leer, de escribir, de conversar, de consumir información. Allí todo parece ser efímero y parece todo ser posible. Sus contenidos pueden ser verdades, medias verdades o simplemente falsedades disfrazadas de verdades, dando origen a este gran fenómeno que son las fake news. Aunque no hay recetas concretas para clasificar el tipo de lenguaje de las redes sociales, compruebo que cada vez más el formato de texto está siendo superado y se privilegia el lenguaje audiovisual por ser una comunicación más dinámica y veloz. Entonces, en las redes sociales, de esta manera, nacieron los famosos memes, por ejemplo, imágenes satíricas que expresan un pensamiento, una crítica, una opinión, con una imagen y un pequeño texto. Pero en esta era definida por los algoritmos, últimamente se ha potenciado más la comunicación en video. Así hemos visto nacer el fenómeno de los youtubers y creadores de contenidos, convertidos en celebridades, pero sobre todo en verdaderos influencers y líderes de opinión. Estamos pues ante la evidencia que la comunicación, la información y el mismo lenguaje está en constante transformación. La historia dirá si la comunicación ha evolucionado o involucionado, pero lo cierto es que si el mundo está conversando en digital, la iglesia no puede seguir conversando en analógico. Pero ahora me detengo en esta clasificación de tipos de comunicación y lenguajes, porque podríamos seguir y continuar. Subrayemos una vez más que a cada contexto le pertenece un tipo de comunicación y una intencionalidad. Ante una hoja en blanco, preguntémonos, ¿por qué lo hago? ¿Qué es lo que quiero? ¿Con cuál objetivo? Más preguntas nos haremos ante una hoja en blanco y más afinaremos el tiro en la comunicación. Siguiente punto. Una pregunta. ¿Quién es el dueño de la información? Hablamos siempre en el ámbito eclesial. Es importante saber quién está detrás de la información y conocer la línea editorial. Una vez que nos hemos acercado a los tipos de lenguaje, ahora nos focalizamos en el ámbito de la información y sus lenguajes, y en particular en la información religiosa y eclesial. Preguntémonos, ¿quién es el dueño de la información en la iglesia? En realidad se trata de una pregunta capciosa y espero que provocadora, para que nos haga pensar en quién comunica y quién informa en nombre de la iglesia. En otras palabras, ¿quién es el responsable de la información de la iglesia? ¿Quién es? Los bautizados, todos los bautizados somos partes del cuerpo místico de Cristo. Somos el pueblo de Dios. Esa es la enseñanza de la iglesia, es nuestra fe. Entonces, con la dignidad de ser hijos de Dios, tenemos el derecho y el deber de ser protagonistas de la comunicación y de la información al interior de esta gran comunidad llamada iglesia. Por supuesto que en este cuerpo místico de Cristo, cada quien tiene un rol, un carisma, una vocación y también una responsabilidad. Nuestros obispos, por ejemplo, los obispos titulares, también son parte del pueblo de Dios. Y como colaboradores directos del sucesor de Pedro, tienen una responsabilidad mayor
como encargados de las iglesias locales. En ese sentido, también son garantes de la información institucional. Por ejemplo, pensemos en los comunicados y posturas oficiales de todos los obispos de una nación. Un comunicado de la conferencia episcopal, por ejemplo. Pero aún así podrían existir situaciones en las que algún obispo tenga una postura con matices distintos. Por ejemplo, en temas sociales, en temas económicos, ecológicos, en temas de inmigración, pastoral de frontera, etcétera. Un ejemplo de estos días es la conferencia episcopal en Estados Unidos. Algunos obispos quieren negar la comunión al presidente y otros no. Hay un debate interno. Esto es normal. Sin embargo, el mundo de la información tiende a generalizar la información religiosa. Ellos no entienden lo que acabamos de explicar del pueblo de Dios, del cuerpo místico de Cristo. La agenda informativa, los grandes periódicos, sin matizar, ellos no matizan aquello que los cristianos profesamos al sabernos parte del mismo pueblo de Dios o sabernos cuerpo místico de Dios. Parece que para la agenda informativa da igual si habla el Papa, un cardenal, un obispo, la conferencia episcopal o un grupo de sacerdotes. Al día siguiente veremos titulares como Iglesia dice esto, Iglesia dice aquello, o se opone a esto. No se hace el matiz, no se matiza, no se entiende a este pueblo de Dios. Si bien es cierto que la iglesia somos todos, lamentablemente ese tipo de generalizaciones, cuando se informa, tienen lugar porque no se hace hincapié en el rol de cada bautizado. Los catequistas, los grupos de laicos, los movimientos, también tienen un rol en la iglesia y en la sociedad. Y por lo tanto también son responsables de un tipo de comunicación y de información. Obviamente no será la voz institucional de la iglesia, pero sí será una voz en la iglesia. En la misma plegaria eucarística, en una plegaria eucarística en la misa, la plegaria quinta, el celebrante ora y dice, haz que nuestra iglesia se renueve constantemente a la luz del evangelio y encuentre siempre nuevos impulsos de vida. Consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores de la iglesia, se dice en la misa. Se reza y se ora en la misa. Por eso es importante asumir la libertad que tienen los hijos de Dios. Si bien debe existir una comunicación e información formal e institucional de parte de la iglesia jerárquica y episcopal a través de sus canales oficiales, también es necesario que los misioneros, los laicos, los grupos juveniles, los movimientos eclesiales, las comunidades parroquiales hagan escuchar su voz, generando contenidos e información propia sobre la vida de la iglesia. Todo esto, por supuesto, cuidando la unidad de la iglesia, que no significa uniformidad. Por eso quiero recalcar que cuidando la comunión y la unidad, recordemos que la iglesia no es monolítica, es una iglesia viva y nuestro Dios es un Dios vivo. A veces puede resultar más cómodo dejar que los obispos hablen, como si los demás no tuvieran nada que decir. En este sentido, el Papa Francisco habla tanto de la sinodalidad de la iglesia, pero ese es otro tema apasionante y para otra ocasión. Volviendo al tema, todos tenemos algo que contar, que informar, que narrar. Si no fuera así, no hubieran nacido proyectos informativos tan interesantes como Zenit, como Radio María, como María Visión, como Aleteia, como Rome Reports y tantos otros. Si no fuese así, no habría líderes de opinión católicos, laicos que hablan desde su fe y defienden también su fe, dan razón de su fe, como Catholic Voices, por ejemplo, y tantos otros, que no siendo información institucional, ayudan, facilitan e incluso traducen la información institucional y formal en la iglesia, que puede correr el riesgo de ser una
un contenido muy rígido y necesita ser transformado. Hoy en día, por ejemplo, se habla de la versión popular de tal documento. Se hace un documento, se hace un texto bastante, digamos, rígido, académico, científico, pero también se hace una versión popular. Eso es algo a lo que tendríamos que estar acostumbrándonos. En honor a la verdad, también se debe mencionar el riesgo de la deformación, de entender una iglesia sectaria que rechaza y ataca a los que no son igual. Desgraciadamente también se da esto como una deformación, como un riesgo que se corre. Por ejemplo, no dejan de sorprender los blogs o sitios web que se atribuyen la etiqueta católica, pero que constantemente critican cualquier acción o enseñanza del Papa. Se trata de francotiradores, pero no por ese peligro vamos a cerrar las puertas de la libertad de expresión, porque el bien que se puede hacer es mayor. Pasemos a otro tema, a otra sugerencia. Un punto 3. Todo vacío que dejamos viene llenado por otros. Hablando siempre del ámbito de la información, de la comunicación y en particular ahora de la información. La reflexión precedente me da pie a la siguiente enseñanza práctica que he experimentado en primera persona. El postulado sería que todo vacío informativo es llenado por otros. Es decir, cuando nuestra comunidad, nuestra institución, nuestra familia, un organismo deja de comunicar o de ofrecer información, otras personas o instituciones llenarán los vacíos que dejamos. Por un lado, desde nuestras estructuras rígidas y desde nuestros organigramas, podríamos pensar, es mejor dejar pasar el tiempo y evitar ciertos temas álgidos. La falsa prudencia aconsejaría mejor evitar el escándalo y repetir la política del avestruz. Pero con el tiempo, las consecuencias pueden ser peores e incluso los silencios pueden convertirnos en cómplices. Sobre todo cuando tarde o temprano la verdad sale a la luz sobre temas de los cuales no hemos querido informar o afrontar. Ejemplos concretos son los temas de corrupción, abusos de poder, abusos sexuales, defensa de los derechos humanos y otros. Se pueden decir las cosas, ¿no? Quizás al primer intento o en la primera vez no decir todo, pero sí, al menos no se puede, no se tendría que inmediatamente a priori ejercer la política del avestruz. Y sobre esto hay mucho que reflexionar. Hablando de que todo vacío que dejamos viene llenado por otros, también me refiero a los vacíos que dejamos desde nuestra misión evangelizadora. Pues si nos callamos, las piedras clamarían. Es decir, que si descuidamos el carisma de la comunicación y la información, estamos faltando a nuestro compromiso cristiano. Lo peor es que otros llenarán estos vacíos, incluso haciéndolo mucho mejor que nosotros, pero con fines contrarios a la luz de Cristo. No me refiero pues solo a los medios de comunicación de los hermanos separados o de otras denominaciones, sino también de grupos religiosos fanáticos y extremistas, o también anticlericales, o de espiritualidades que anulan la libertad humana, como la cientología o la religión de la metafísica. Preguntémonos honestamente, ¿quién de nosotros no ha deseado a algún amigo buenas vibras cuando nos despedimos de alguien? O cuando hablamos, cuando hablamos entre amigos, hablamos del karma, como si fuese algo de lo que nos pertenece a nosotros los cristianos. El Papa Pablo VI decía, a nosotros, pastores de la Iglesia, incumbe especialmente el deber de descubrir con audacia y prudencia, conservando la fidelidad al contenido,
las formas más adecuadas y eficaces de comunicar el mensaje evangélico a los hombres de nuestro tiempo, con audacia y prudencia. Pero a veces solamente escuchamos prudencia y nos olvidamos de la audacia. Son como dos pesos, audacia y prudencia. Vayamos a otro punto. Muchos proyectos empiezan, pero pocos continúan. Entonces, llega un punto de nuestras vidas en la que comenzamos nuestros proyectos con entusiasmo. A veces pensamos que cambiaremos el mundo y está bien porque dosis de entusiasmo y alegría son necesarios, pero siempre tenemos que mirar a nuestro alrededor. Tal vez existe alguien con quien puedo hacer alianzas y colaborar. No empecemos nuestros proyectos sin haber hecho un estudio de campo, sin saber qué vacíos podemos llenar. No empecemos proyectos sin conocer a nuestra audiencia. He visto nacer programas de radio, canales de televisión, sitios web evangelizadores, periódicos, boletines informativos y tantos otros proyectos. Pero al cabo de algunos meses se disuelven en el océano de contenidos multimedia. La causa de este naufragio, para la mayoría, son los costos de funcionamiento y la falta de financiación, pero también por la falta de apoyo institucional, o simplemente porque los primeros resultados no son los esperados. Mucho esfuerzo y trabajo para resultados insignificantes. Por ejemplo, comento un ejemplo concreto. Tengo que editar un video de 2 minutos, un contenido, un video de 2 minutos, y tengo que trabajar 20 horas para hacer algo decente. Y después de un mes me doy cuenta que las visualizaciones son menos de 50 y me desmoralizo. Entonces el ánimo se agota y lentamente los proyectos quedan abandonados. Por supuesto que no hay recetas mágicas, pero me atrevo a sugerir que los proyectos tienen que nacer como proyectos piloto y en constante evaluación. Por eso he puesto esta diapositiva. En palabras sencillas diríamos, no poner mucha carne al fuego, porque se quema. Esto significa aprender a proyectar, ejecutar, evaluar y redimensionar. Y esto constantemente, proyectar, ejecutar, evaluar, redimensionar, arreglar, empezar el viaje y arreglar las maletas en el camino. Pero esto constantemente, no pensar que hemos llegado a un punto y ya hemos alcanzado el éxito. Cada vez que iniciamos un proyecto tendríamos que tener en cuenta estos verbos que forman una espiral que nos pueden llevar al éxito. Un quinto tema. La inversión y el financiamiento. Reflexionemos sobre los costos de las iniciativas y doy un ejemplo. A finales del año 2020, leí la noticia que la Agencia Católica de Noticias CENIT, que por 23 años difundió información religiosa de manera gratuita, desde el 31 de diciembre de 2020, suspendió sus ediciones en inglés y en italiano. Aunque no sabemos oficialmente las causas, podemos deducir varias enseñanzas para el ámbito digital y comunicativo de la Iglesia en esta reflexión que estamos teniendo, en este espacio de formación. Realizar proyectos de evangelización, de información, de comunicación, de formación, cualquier proyecto, tiene un costo en recursos humanos, económicos, técnicos y de tiempo. Todos estos aspectos, todos estos recursos son importantes y complementarios, porque podemos tener dinero, pero sin la técnica no llegaremos muy lejos. Y por otro lado, no bastan las buenas intenciones, porque corremos el riesgo de hacer el ridículo. Sería más fácil que tengamos una institución que nos apoye, o que representemos a una organización. En este caso, nuestro organismo, por ejemplo, un obispado, una parroquia, un movimiento religioso, tiene que concebir el proyecto como una inversión para la comunicación interna,
para el crecimiento de la comunidad y para la imagen institucional, como una inversión, no como un agujero negro donde se va el dinero. Encontramos personas con autoridad que ven a los proyectos de comunicación, boletines, páginas web, informativos, etcétera, como una pérdida económica. Ante esta perspectiva equivocada, nuestro desafío será más difícil, pero no imposible. Pero tendremos que emprender proyectos con más esfuerzo. Volviendo al caso Zenit, tenemos que aprender a ver los proyectos como realidades con un inicio y un fin. Es decir, tienen un ciclo de vida y después se transforman o desaparecen. Por ejemplo, hace algunos años en el Vaticano, aquí, el Papa Benedicto XVI inauguró, me recuerdo muy bien, era un 12 de diciembre, fiesta de la Virgen de Guadalupe, con muchísima gente porque había una audiencia general, inauguró el portal informativo news.va, que fue el mismo día cuando Papa Benedicto XVI entró en Twitter. Pero hoy día ese proyecto no existe más. Seguro que ni se acuerdan cómo es el logo. Intenten buscarlo, no lo van a encontrar. Y hoy ese proyecto de news.va fue reemplazado por la plataforma Vatican News.va. Ya no existe más news.va y se creó Vatican News. Entonces se cerró un proyecto, se abrió otro. En la fase de proyectación de nuestras iniciativas de comunicación para la evangelización deben ser claros los costos económicos y el tiempo necesario. Puede sonar extraño, pero tenemos que saber implementar un plan de negocios, un business plan. No en sentido comercial, no se asusten, sino para aprender a diseñar un proyecto. También podemos aliarnos con el voluntariado, aclarando que el voluntariado no es ofrecer lo que nos sobra, sino aquello que para nosotros tiene un valor y lo donamos por una causa que consideramos justa. Del caso de la agencia informativa Zenit, también aprendemos la necesidad de ser creativos para recaudar fondos. En inglés eso se llama crowdfunding, que es un ámbito de especialización. Hay gente que estudia esto como una disciplina. Radio María ha abierto un camino en la recaudación de fondos. Tiene sus hormiguitas y tienen mucha experiencia de la que todos podemos aprender. El caso Zenit nos enseña que si nuestros proyectos no son capaces de transformarse, están destinados a desaparecer. Es lo que sucede con grandes empresas de información y de tecnología como Yahoo. Simplemente desaparecen. Y esto tendría que hacernos pensar cuando evaluamos nuestros pequeños proyectos de comunicación que deben adecuarse, actualizarse y recrearse. Pensemos en las redes sociales que han sido la fortuna para muchos proyectos de comunicación y no solo, mientras que para otras entidades ha significado su crisis, su quiebra. Por ejemplo, la prensa escrita ha tenido un momento y tiene un momento de total crisis debido a las redes sociales. En este ámbito de la financiación, también quisiera mencionar el tema de la publicidad. No considero malo pedir dinero por algunos servicios, como la difusión de publicidad comercial, sobre todo si estos recursos son invertidos para la financiación y sustentamiento del proyecto comunicativo e informativo. Hay un sinfín de servicios y productos que pueden ser publicitados a través de nuestras redes y eso puede ayudar a la subsistencia. Eduquémonos a respetar el trabajo y sacrificio de los comunicadores católicos, porque su trabajo no siempre puede ser gratis. Estamos muy mal educados en ese sentido. Si somos honestos, estaremos diciendo que sí. Antes de terminar este último apartado, quisiera invitarles a pensar en el concepto de valor agregado. Valor agregado. Preguntémonos en el proyecto, en la iniciativa de comunicación, de información, ¿qué es lo que solo yo, solo mi grupo, solo mi proyecto puede ofrecer? ¿O qué valor agregado estoy proponiendo? Tantas personas hacen proyectos de evangelización, de información y copian y pegan, cosas que se encuentra, que el internet está lleno de eso. Pero ¿cuál es el valor agregado? ¿Qué es lo que yo, mi grupo, mi situación, mi contexto puedo ofrecer
a mi audiencia, a mi grupo, a mi comunidad? Esa es una pregunta que constantemente hay que hacernos. Hago una pequeña pausa. Continuamos con la última parte y ya para cerrar, en este punto 6, vamos a hablar de la pastoral del testimonio, la llamo así. Podría seguir compartiendo algunas sugerencias y reflexiones desde mi experiencia personal, pero cierro esta reflexión sobre la evangelización y la información con una invitación a la pastoral del testimonio. Será nuestra narrativa la que cuenta cómo vivimos nuestra fe dentro y fuera de la iglesia. Nuestro testimonio será nuestra mejor línea editorial. No nos escondamos. Esta es una sugerencia importante. Considero que muchas veces nos da vergüenza dar la cara en nuestros proyectos. No tenemos por qué sentirnos acomplejados por más pequeños y sencillos que sean nuestros proyectos, por más jóvenes o inexpertos que seamos. Todos los grandes proyectos de comunicación han tenido un inicio simple. Dar la cara. A veces no queremos ni siquiera poner en nuestra foto de perfil nuestra imagen. Somos un don de Dios. Y dar la cara también significa responder los mensajes, entrar en diálogo, dar razón de nuestra fe de manera dialogante. Es necesario saberse insertar en el diálogo con los hombres y mujeres de hoy, nos dice el Papa Francisco en un discurso del año 2013. Y no vivir entonces en burbujas autorreferenciales que nos hacen interactuar solo con quienes piensan igual y con aquellos que se nos asemejan. Estamos viviendo en una época en la que perdemos nuestra capacidad de dialogar y esto debe ser una luz de alerta, una alarma para las personas que queremos llevar la luz de Cristo. Veamos con cuánta gente interactuamos, veamos a quiénes llevamos amigos y a veces solamente nos cerramos en aquellos que son del mismo color, del mismo pensamiento y somos incapaces de salir de ese pequeño acuario. Eso es muy importante cuando nos sabemos comunicadores o queremos seguir la vocación de la comunicación y el servicio de la información. La iglesia, reino de Dios, no crece por proselitismo. La iglesia, reino de Dios, no crece con proselitismo, sino que crece con el testimonio. No evangelizamos haciendo propaganda, llenando de mensajes, no. Esto es una enseñanza también del Papa Francisco y ya también lo había dicho el Papa Benedicto XVI en su momento. La iglesia no crece por proselitismo, sino crece por testimonio. Y eso se refiere obviamente a la tarea de evangelizar y de compartir gratuitamente el tesoro de la amistad con el Señor. Terminemos entonces con las palabras de San Pablo. Vayamos a la palabra de Dios, porque la comunicación, la vocación de la comunicación dentro de la iglesia también requiere una cierta espiritualidad, una cierta mística incluso del comunicador social. Retomando las palabras de San Pablo, podemos decir, para concluir esta sesión, puedo hablar todas las lenguas del mundo, pero si no tengo amor, no soy nada. Esto también vale para los evangelizadores y para los comunicadores de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Ariel, por esta exposición. Ha ayudado bastante. Podemos pasar al trabajo de grupos. No vamos a abarcar a
responder a todos, ¿no? Entonces, un poco la dinámica es que vayan formulando algunas preguntas, algunas cuestionantes en pequeños grupos. Vamos a trabajar 8 minutos, por lo menos, para aprovechar el tiempo. Y volvemos al salón grande, podríamos decirlo, ¿no? Y formulamos las preguntas bien concretas. Ya, entonces, ahora vamos a pasar a grupos para que vayamos reflexionando sobre todo esto que nos ha ido indicando el Padre, para que a la vuelta podamos formular preguntas y hacer un diálogo con él. Entonces vamos a pasar directamente y aprovechen todo lo que están ustedes aportando. Siempre la dinámica es nombrar un secretario para que lo vayan subiendo al aula, ¿no? Y eso es lo que queremos generar, este laboratorio de diálogo permanente. Bien, comenzamos con los grupos, por favor. Cuerpo y sangre de tu amor, alegre renací, desde entonces entendí, escuchando tu llamada al servicio y la misión de proclamar tu palabra. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Con María y la misión de enseña y alegría, la palabra de tu amor, el manual de luz tu guía, es la madre espiritual de cada catequista y junto al Padre Celestial soy de la vida cristiana. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Es el Espíritu de Dios en cada catequista, contemplar tu cruz, Señor, me lleva a la viña, es la hostia, es el perdón que te da nueva vida junto a Cristo y su amor. Vivamos hoy su palabra. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti,
Desde que te conocí, te tuve en mis labios, cuerpo y sangre de tu amor. Alegre renací, desde entonces entendí, escuchando tu llamada al servicio y la misión de proclamar tu palabra. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien hace falta tu amor. Con María y la misión de enseña y alegría, la palabra de tu amor, el manual de luz tu guía, es la madre espiritual de cada catequista y junto al Padre Celestial soy de la vida cristiana. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien hace falta tu amor. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien hace falta tu amor. Es el Espíritu de Dios en cada catequista, contemplar tu cruz, Señor, me lleva a la viña, es la hostia, es el perdón que te da nueva vida junto a Cristo y su amor. Vivamos hoy su palabra. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien hace falta tu amor. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien hace falta tu amor. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien hace falta tu amor, a quien le hace falta tu amor, a quien le hace falta tu amor. Desde que te conocí, te tuve en mis labios, cuerpo y sangre de tu amor. Alegre renací, desde entonces entendí, escuchando tu llamada al servicio y la misión de proclamar tu palabra. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien hace falta tu amor. Con María y la misión de enseña y alegría, la palabra de tu amor, el manual de luz tu guía, es la madre espiritual de cada catequista y junto al Padre Celestial soy de la vida cristiana. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador
hace parte ya de la vida como la electricidad. Y no es una cosa, es importante que cuando decimos virtual, no estamos diciendo irreal. Lo virtual también es real. O sea, si en tu banco te roban 100 bolivianos en tu banco digital, son 100 bolivianos que se han ido, 100 pesos bolivianos. O sea, lo virtual también es real. No, hagamos ese salto mental. A veces nos quedamos que lo virtual no es real, no. Lo virtual es también parte de nuestra vida. ¿Cómo acompañar? Antes de, podría decir, o como sugerencia, cuando ustedes quieran acompañar o hacer alguna cosa para adultos o cosa para jóvenes o adolescentes, piensen solamente en ellos, en un grupo pequeño, imagínense quién es para quien ustedes están interactuando, escribiendo o haciendo un proyecto. Personas adultas, por ejemplo, vamos a trabajar con personas de 60 años que no saben manejar bien el celular. Entonces, a esas personas de 60 años para arriba hay que darles un tipo de lenguaje, un tipo de enseñanza, incluso el tamaño de las teclas. Hay que pensar para ellos. Si son adolescentes, vamos a hablar otro tipo de lenguaje, otro tipo de acompañamiento. Entonces, en ese sentido, hacemos el salto, ese salto digital, pero no hay que separar, creo yo, una cosa es mi vida, mi vida y otra cosa es mi vida digital, ¿no? Deben ser lo mismo, no podemos tener máscaras para ello, ¿no? Por supuesto, si una persona está como yo ahora, tan lejos físicamente de ustedes, es necesario, esto es una maravilla, es un don de Dios este Internet, pero que este Internet, que estos instrumentos, que este ambiente digital, que este mundo, no nos separe de las personas que estamos cerca. El clásico ejemplo, que en el restaurante marido y mujer e hijos están cada uno con celular, eso ya lo dice todo. Pero me quedo aquí para poder responder más cosas o comentar, porque recetas no tenemos, ¿no? Muy bien. Podemos avanzar con las preguntas. Los que han levantado la manito, por favor, María Isabel, y solamente mencionarles que seamos concretos en las preguntas. Gracias. Sí, padre Ariel, una pregunta. Mencionó la falsa prudencia que muchas veces no nos deja avanzar en la evangelización. ¿Qué nos recomendaría para evitarlo? Sí, Gracias. mira, el Papa dice una frase un poco chocante, porque el Papa dice, prefiero una iglesia herida por salir a la calle que una iglesia enferma por quedarse encerrada, ¿ya? Entonces, ¿qué les recomiendo? Recomiendo intentar hacer algo, pero para hacer algo, para hacer una iniciativa que usted quiera hacer, prepárese un poco, tampoco se lance a la piscina así sin un salvavidas, por lo menos hay que prepararse, leer, enterarse de qué está hablando uno, etc. Por eso yo decía un poco, no basta solamente el entusiasmo, hay que prepararse un poco. Sí, eso es lo que digo. Entonces, podemos ir escuchando las preguntas de 4 personas y así hacemos una respuesta en conjunto, padre. Ya. Alfredo, por favor. Ya está activado tu micrófono. A ver. Ya está, te bien. escuchamos. Sí, buenas tardes a todos. La pregunta concreta mía es de que si bien queremos comunicar las cosas de Dios, de Cristo, y como dice, hay que ser audaces, hay muchas cosas que lo que está pasando ahora son bastante muy delicadas en cuanto a lo que está pasando, y la propuesta de Cristo es muy concreta en ese sentido, hablando del reino de los cielos. Yo particularmente estoy haciendo un pequeño libro que a veces me da un poco de temor tratar de comunicar, porque veo la experiencia de la doctora Chinda Brandolino en la Argentina, por ejemplo,
que es una doctora católica, catequista, pero que las cosas que dice molestan tanto que prácticamente es tratada como conspiradora, pero lo que yo veo en ella es que no hay un apoyo institucional de la Iglesia. Está sola y realmente duele porque dice cosas ciertas. Desde un principio ha dicho cosas muy difíciles de esta pandemia, pero que se están cumpliendo como una profecía, pero no hay el apoyo y está totalmente abandonada. Y aquellos que queremos decir cosas realmente que son fuertes respecto a esta pandemia a la luz de Cristo, hay cierto temor si no hay un apoyo institucional. Esa es mi pregunta, es ¿qué garantías hay para la gente audaz que quiere decir cosas con la venia de un obispo, de nuestro pastor, pero que pueden ser bastante complicadas, como el caso de la doctora China Brandolino, por ejemplo? Gracias, Alejandro. Escuchamos a Julieta Bonilla, por favor. Buenas tardes a todos. Yo quiero, a lo mejor sale un poco del tema, padre, pero sí me interesaría poder profundizar en ese sentido. En el sentido de la situación de los jóvenes hoy en día, sobre la forma que se están acercando a los medios de comunicación. Sabemos que es muy amplio en relación a la música, videos y muchas otras formas, el internet, el celular, pero principalmente uno de los enfoques muy fuertes es la música y videos que los chicos ven y que en muchas situaciones se presenta un mensaje subliminal a través de esto. ¿De qué manera nosotros poder profundizar más y ayudar a nuestros jóvenes para que puedan conocer ese mundo subliminal que existe y que en muchos momentos no se dan cuenta y se los comen? En otro sentido, ¿qué podríamos tener como herramienta o como medio para ayudar a nuestros chicos a darse cuenta también el daño que a la larga puede provocar el mismo celular por la adicción que genera en ellos? Gracias. Gracias, Julieta. Clara, por favor. O Erisela. Sí, buenas tardes, Padre Ariel, desde Oaxaca, Hola. México. Con mis compañeras de la sala 40 hice una sola pregunta. ¿Cómo recuperar la dimensión misionera en el contexto familiar y haciendo énfasis también a las identidades juveniles ante el tiempo que estamos viviendo? Por ejemplo, no quieren saber de la iglesia, ven a la iglesia como puro negocio al momento de una aportación económica y no les importa a muchos nuestro ejemplo de vida. Gracias. Lolita, por favor. O Patricia. Lolita. Bueno, yo la pregunta que quiero lanzar es, personalmente estamos en nuestra parroquia utilizando la catequesis virtual, pero a lo largo de todas estas ponencias que nos han dado, hemos visto que es muy importante el acompañamiento, la cercanía, el estar. ¿Podría ser que se pueda ahora sí hacer de manera híbrida, o sea, catequesis virtual y con momentos presenciales? ¿Podría funcionar? Y Patricia, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias. Padre Ariel, según su experiencia, ¿qué recomendaría usted para abrir la comunicación para adultos jóvenes? Ya que todos los medios que se utilizan son para niños, adolescentes, jóvenes, y tal vez falta para nosotros, falta a este tipo de personas, adultos jóvenes. ¿Qué recomendaría usted? Gracias. Ok.
Iniciaría a responder un poco porque si no me pierdo con tantas temáticas distintas. Les digo, no he preparado respuestas porque son preguntas que llegan ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, a Alfredo le diría, son las dificultades de sentirse solo, lo he dicho muy claramente, a veces cuando no tenemos una institución detrás, a veces nuestro camino es más de subida, cuando queremos dar el testimonio, cuando queremos lanzar mensajes, pero siempre ahí hay que intentar, al menos cuando tenemos ese tipo de pruebas, ser coherentes y sobre todo cuidar la eclesialidad, porque a veces está bien, yo creo, a veces ser críticos, hablamos en temas de iglesia, no quiero hablar del COVID porque hay gente que no cree, hay gente que las vacunas sí, que las vacunas no, esos son otros temas, hablemos de iglesia, de fe, cuando hay gente que da mensajes incómodos porque quizás son mensajes proféticos y demás, hay que ser coherentes y es como la garantía de que ese mensaje viene, digamos, para bien, es que cuida también la eclesialidad, ¿no? Que no siembra la división, porque la división sabemos de quién viene, ¿no? Julieta Bonilla me decía los mensajes subliminales. Bueno, primero, creo yo que también respondiendo un poquito a nuestra hermana de Oaxaca, un poco más o menos en la misma línea, y yo creo como sacerdote que a veces para los adolescentes, los jóvenes, puede resultar muy complicado vivir la fe como nosotros la vivimos, quizás con los sacramentos, con cada domingo ir a la misa, cuidar, digamos, nuestra fe como intentamos hacerlo nosotros. Pero entonces ahí viene la audacia. Creo, por ejemplo, cómo promover o buscar por lo menos que se vivan los valores cristianos en esa etapa de la vida, ¿no? Donde es muy fácil alejarse de la iglesia y de Dios, por ejemplo, en la adolescencia, ¿no? Pero intentar cautivarlos por ejemplo, con películas que siembren valores o con documentales que están con contenidos profesionales que sí existen, contenidos muy atractivos. En este caso, por ejemplo, diría yo documentales o películas que les siembren preguntas, que les siembren inquietudes, que les hagan ver el valor de la vida, el valor de la amistad. Que, por ejemplo, hay una película documental que habla de las redes sociales, que habla de la adicción, el daño que pueden hacer. Entonces, ha creado mucho impacto en los jóvenes, en la sociedad. Entonces, yo creo que una labor como catequistas, como agentes de pastoral, es saber buscar y encontrar contenidos de calidad que sí existen para proponer al contexto familiar, a los jóvenes. Y bueno, como les decía, también el valor del testimonio es muy importante, porque si nos decimos cristianos y somos incapaces de perdemos la paciencia y maldecimos a los que no piensan igual que nosotros, es la mejor propaganda para que la gente se aleje, ¿no? Lolita me habla sobre la catequesis virtual. Yo creo que estamos viviendo este momento, estamos probando. Hay un fenómeno que se llama, lo que la pandemia nos ha hecho vivir, un fenómeno que se llama la turbodigitalización. Y en esa turbodigitalización estamos experimentando cosas que no pensábamos que nunca lo habríamos hecho, ¿no? Yo veía el otro día a mi mamá, que está en Cochabamba, que hacía clases de baile a través de internet. O sea, hay una profesora con otras señoras mayores de edad y están haciendo clases de baile. Entonces, ahí estamos probando. No podría decir que funcionará o no funcionará. Quizás sí, hay que probar.
Luego, para abrir la comunicación para adultos jóvenes, es importante, la sugerencia que les hago siempre es conocer la audiencia. Y para conocer la audiencia sirven mucho los cuestionarios o preguntar qué les hace falta. Pero no podemos adivinar qué hace falta, sino tenemos que ir a preguntarles, lanzar cuestionarios, atrevernos a interactuar con esos ámbitos. ¿Por qué no van a la iglesia? ¿Qué es lo que no les gustan? ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que valoran? ¿No? Entonces, con eso se puede preparar algunas propuestas. He visto algunas preguntas por ahí que quiero adelantarme porque aquí son las 11 de la noche, 11:15, y mañana también tengo que levantarme temprano. Entonces, lo de las fuentes originales, hay mucha información, muchísima información que el Papa es el anticristo, que el Papa ha sido, por ejemplo, pongo ejemplos drásticos, que el Papa ha sido, decía una noticia que ha ocurrido mucho, ha sido cuando la policía lo ha arrestado al Papa, por ejemplo. Son noticias que vuelan como la pólvora. Ahí hay que ir a la fuente original, a fuentes serias, fuentes oficiales, ¿no? Jamás pasen ustedes un WhatsApp, que el Papa, por ejemplo, está mal de salud, el Papa Benedicto XVI está mal de salud. Eso es toda una psicología de las fake news, de las noticias falsas, de que uno quiere sentirse bueno, uno quiere sentirse, que yo tengo la noticia, que como soy bueno, voy a compartir esta información y vamos a rezar por la salud del Papa. Pues eso seguramente puede nacer de una buena intención, pero lo que causa causa confusión. Causa confusión. Y eso es un ejemplo que nace de una buena intención. Imaginemos los ejemplos que nacen de malas intenciones, ¿no? Donde cambian la cara a las personas de las fotografías, donde ponen, te quitan, te ponen a tu cara a otro cuerpo, en otro contexto. Entonces, ahí hay que aprender a conocer fuentes de información serias, oficiales, institucionales, y también, como decía, saber quién está detrás de la información. ¿Ya? Por lo menos un ejemplo concreto, si lo dijo el Papa o no lo dijo, en el Vaticano, que hay el sitio web oficial del Vaticano que tiene todos los discursos de todos los papas de este último siglo, de muchísimos papas, ahora no me acuerdo exactamente de qué papa, todo está digitalizado, podrán ver si el Papa lo ha dicho o no lo ha dicho. Un ejemplo claro, habrán visto ustedes en las redes sociales que dice, el Papa dice que quiere jóvenes santos de jeans y que se tomen una copa, pero y tal y cual. Hay cosas ciertas, pero no, y muchas otras cosas que no son ciertas, que nunca las ha dicho el Papa. Y nacen de buena intención quizás. Prefiero pensar que son de buena intención, pero crean confusión, porque estamos queriendo evangelizar al fin y al cabo con mentiras. Entonces, las fuentes oficiales, fuentes profesionales, es eso. Quizás ustedes podrían hacer como catequistas una lista de sitios web, de librerías virtuales, etc. ¿Ya? Quisiera también decirles una cosa, aunque nadie me va a preguntar. Yo les invito mucho a que sigan su formación. Y si ustedes están acá es porque esa hormiguita, esa pulguita les ha entrado a la oreja para formarse. Y de verdad les agradezco. Y por eso también yo le he aceptado a Marcial, que cuando me ha invitado a compartir y reflexionar estos meses sobre lo que les he contado en este texto, que les he mandado mi blog en el chat, y también ahí está el texto del PowerPoint, y está también la dirección donde cosas que yo escribo. Pero hay sitios web que no tienen nada que ver con la iglesia, donde ustedes pueden formarse en el ámbito digital. Pueden formarse en
por ejemplo, en economía, pueden formarse en publicidad digital, en aprender a escribir para internet, en hacer un plan de un proyecto, un plan de negocios. Un sitio que les voy a... Son universidades que hacen cursos gratuitos. Miriadax.net es uno de ellos. Y son gratis. Bueno, hay cosas para pagar, pero en internet hay muchas cosas que son gratis, son serias, son de universidades que dan cursos y que ya corresponde a ustedes los catequistas, jóvenes, mayores, aprender esas técnicas y transportarlas a sus proyectos privados, ¿ya? Y Google también da cursos, por ejemplo, de marketing digital, ¿ya? Cómo llegar en internet a las personas. Uno puede coger estos conceptos de marketing digital y aplicarlos a la evangelización. Pero no necesitas pagar dinero o ir a una universidad, está ahí en Google, hay que buscarlo. Ya es las 11 allá en Roma, padre. Sí, 11:20. Sí, solamente ya para ir finalizando, padre, quisiera que un poquito enfatice y nos vuelva a animar esto de que lo que ha ido hablando del valor agregado que ha ido mencionando, ¿no? Y que es muy interesante para que nos animemos a dar la cara también. Sí, eso de dar la cara lo he querido poner muy claramente porque, por ejemplo, no sé si es una cosa sudamericana. Yo les voy a contar una cosa. Tengo 45 años, ¿ya? Y nunca quería dar mi cara, tenía vergüenza de poner mi cara. Estoy hablando de mi rostro en mis proyectos o una foto y demás. Y ahora que ya soy más mayor, me doy cuenta que debía haberlo hecho antes, no ahora que ya estoy más gordo y más mayor, sino que es importante, somos creación de Dios, somos nuestro rostro, nuestra vida, nuestra familia es también un testimonio, es un testimonio. Claro, en internet hay que ser muy cuidadosos, saber, por ejemplo, de no poner los rostros de los niños, porque también hay gente malintencionada, pero nuestra mejor propaganda es nuestro mejor testimonio es nuestra presencia, ¿no? Somos templo de Dios. Y la otra cosa, lo que les decía, no piensen que porque van a mandar mensajitos de WhatsApp y pueden ser cargosos incluso si a mi celular empiezan a llegar mensajes y mensajes imagínense que si 10 personas de distintas partes me mandan el evangelio del día a mi celular, yo no lo he pedido, quizás yo tengo otra manera de leer el evangelio del día, por decir. Entonces hay que ser respetuosos, eso se llama proselitismo, y el Papa nos decía, no por proselitismo, sino por testimonio se evangeliza. Y luego pensar en sus idiomas, por ejemplo, nativos, dar ese valor agregado en su aspecto cultural, en los colores con los que ustedes viven, en los lenguajes, con la música, lo que se llama enculturación, es ese, creo yo, el valor agregado, aquello que solamente ustedes podrían ofrecer a los demás. Y cuando digo los demás, no digo a todo el mundo, digo a su mundo, a los adolescentes de este barrio, por ejemplo, del Plan 3000 en Bolivia, en Santa Cruz. ¿Qué características, qué música se escucha allí, cómo se viste la gente, qué tipo de fiestas hacen, ¿no? Por ejemplo, los 15 años de las señoritas, cómo se viven. Por ejemplo, en México los 15 años son como un matrimonio y la niña entra con el papá a la iglesia y demás. En Bolivia no sé cómo se haga eso en Santa Cruz o en La Paz, etcétera, o en otros departamentos, pero entendiendo eso, nosotros podemos crear un valor agregado en nuestra catequesis, en nuestra evangelización, para no copiar y pegar, ¿no? Eso es lo que les diría. Muchas gracias, padre Ariel, y del nombre de los que estamos presentes, los 170, y a nombre de Monseñor Waldo, que ha enviado su agradecimiento hacia usted, le decimos muchas gracias por esta exposición,
ha despertado este valor agregado, que estamos llenos de este copy-paste, ¿no? Y nos anima a dar la cara. Y como Jesús nos dice también, si nos callamos, las piedras gritarán. Muy agradecido, Padre. Vamos a rezar por su ministerio y rece por los catequistas, Padre. Muchas gracias. Bueno, gracias y nos vemos en Facebook o en el blog o en YouTube. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Padre. Buenas noches. Buenas noches. Bien, ya finalizando esta sesión, vamos a invitarles a la próxima jornada de formación, que ya nos toca el día martes. Ha habido solamente 3 sesiones de lo que es a las 4 de la tarde, ¿no? Por este cambio de horario, que nuestros expositores estaban en Roma y era a las 12 de la noche, allá en las 6 de la tarde en Bolivia. Entonces, eso solamente son en 3 sesiones. Los demás son a las 6 de la tarde, hora en Bolivia. Bien, hermano Johnny, por favor, hacemos la invitación. Claro, querido hermano Marcial, agradecemos nuevamente al querido presbítero que hoy ha estado con nosotros, Ariel Veramendi, ya allá casi acercándose a la medianoche, ¿no? Y ha dado ese tiempo este querido presbítero Ariel Veramendi. Sí, como decía hermano Marcial, nos vemos este martes 22 de junio a partir de las 6 de la tarde, hora boliviana, en la 5ª jornada de formación de Luz Formativa. Y el tema que se va a tratar este martes 22 de junio es sobre la formación del catequista a la luz del nuevo directorio. ¿Y quién nos va a acompañar este día martes? Estará la doctora Gladys Carmita Coronado Núñez desde Ecuador, ¿no? Ella es miembro de la Sociedad de Catequetas Latinoamericanos Escala. Así es, querido hermano, entonces este martes nuevamente a las 6 de la tarde, hora boliviana, 22 de junio, nos vemos otra vez para esta 5ª jornada de formación, lo que estamos realizando, construyendo un laboratorio de diálogo, retos y desafíos en la catequesis. Hermano Marcial, ¿algo más para agregar? Lo último, ya va a estar disponible a partir de mañana la tareita. Ya les anticipo, vamos a hacer un trabajo de campo. Vamos a identificar nuestros destinatarios, nuestros grupos, para poder evangelizar o para hacer misión, ¿no? Entonces ya va a estar disponible. Vamos a hacer un trabajito cortito de identificar qué tipos de destinatarios tenemos o qué tipo de destinatarios podemos identificar para la misión o para la evangelización. Muchas gracias y con esto finalizamos lo que es la transmisión en redes sociales. Armando, protector, Tamare, la Virgen María. Chao, chao. Chao, queridos hermanos. Nos vemos. Desde que te conocí, detuve mis labios, cuerpo y sangre de tu amor. Alegre renací, desde entonces entendí, escuchando tu llamada al servicio y la misión de proclamar tu palabra. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti. Fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Con María y la misión de enseña y alegría, la palabra de tu amor, el manual de luz tu guía, es la madre espiritual de cada catequista y junto al Padre Celestial soy de la vida cristiana. Y así, catequista hoy yo soy.